Queridos hermanos, hoy continuamos enfocándonos en la gloria de Dios. Comenzamos la semana pasada a definir esto de la gloria de Dios. Estuvimos conscientes de que es imposible poder describir completamente y comprender completamente algo tan extraordinario. No solo porque estamos limitados nosotros, sino por la altura tan elevada, inalcanzable de la gloria de Dios. Nadie ni nada alcanza semejante altura tan excelsa y tan perfecta como para poderla comprender. Pero dentro de esas limitaciones que tenemos, estuvimos hablando la semana pasada de cómo podemos entender un poco acerca de la gloria de Dios cuando vemos que la santidad de Dios es lo que hace que sea el ser más glorioso que existe. El hecho de que Dios es santo expresa que Él es único, a un nivel de perfección y de grandeza inaccesible. La santidad no es solo la ausencia del mal o del pecado en la mente o alrededor de Dios. Dijimos que era un asunto también de esa infinita, incalculable altura de perfección. Es decir, dijimos que porque Dios es santo, 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 es que es tan glorioso. Si Dios no fuera santo, 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 no fuera entonces tan glorioso. Hablamos también la semana pasada, en segundo lugar, de esta expresión de a Dios sea la gloria. ¿Cuánto hemos dicho esto? A Dios sea la gloria, Señor sea tu gloria. Y dijimos que esta expresión en la forma en que está escrita originalmente, está realmente diciendo dos cosas: que Dios es glorioso y que hay un anhelo, un deseo en mi corazón de que todo el mundo, todas las naciones, lo reconozcan también como el ser y el tesoro más preciado. En tercer lugar, empezamos a hablar sobre la gloria que el apóstol describe de Dios aquí en el libro de Romanos, es decir, a la luz de, o a lo largo de esta epístola, de esta carta a los romanos, todas las partes donde él menciona y habla de la gloria de Dios, para que veamos cómo la gloria de Dios se relaciona con diferentes cosas. Primero dijimos la semana pasada que el hombre en su naturaleza realmente busca cambiar la gloria de Dios por cosas creadas por el Dios creador, es decir, ese Dios incorruptible lo cambiamos por imágenes, por cosas de madera, por cosas de piedra, por cosas materiales, y dijimos que la peor imagen que adora el hombre es su propio ser. Yo soy el Dios de mi vida, ¿no? Y vimos también, mis queridos hermanos, que de esta manera el hombre blasfema contra la gloria de Dios. Quizás nunca lo has visto de esta manera, pero es una realidad que por la dureza del corazón del hombre, por el corazón no arrepentido ante ese Dios tan glorioso, pues atesoran para sí la ira de Dios para el día del juicio final. Y terminamos también viendo que esta condición del hombre natural lo hace que esté destituido para siempre de la gloria de Dios. El hombre por naturaleza está eternamente separado, destituido completamente, absolutamente de la gloria de Dios. Miren qué problema es. Es decir, explicamos que es un crimen, o el crimen más atroz, más grande, más terrible, es el hecho de que el hombre no vive para la gloria de Dios. Dios lo creó todo para Él. Todo lo creó Él mismo. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, pero también para Él, para su gloria.
Y ahí está esta grandeza. Y fíjense, hemos visto estos 3 puntos que tienen que ver con la parte negativa. Ahora hoy nos enfocamos en la parte positiva, que vamos al 4º punto. Y es que también, mis queridos hermanos, vemos la gloria de Dios cuando hay fe en Dios. Es decir, la fe en Dios es una manifestación y produce manifestación de la gloria de Dios. La salvación del pecado y de la muerte y de ese juicio que dice la Escritura que viene. ¿Cuántos creemos que viene un juicio final? Eso es una realidad. Si es una realidad, la gloria de Dios es una realidad. Esto otro que hay que decirlo, la Biblia lo enseña. Bueno, somos salvos de esto por medio de la fe, ¿no? Así obra la gracia de Dios para manifestar su obra. Entonces el apóstol hace ver, o quiere que veamos, cómo la gloria de Dios se relaciona con la fe. Y vamos a verlo en las Escrituras, porque dice la palabra de Dios en Romanos 4:20, como dice, tampoco dudó, refiriéndose a Abraham, ¿no? Por incredulidad. ¿De qué no dudó él? Dice, de la promesa de Dios, es decir, la palabra de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Fíjense, se fortaleció en la fe. ¿Y qué pasó? Dice, dando gloria a Dios. No es una expresión nada más de fe, es la vida de fe, que se somete a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, anda según la fe. Esa es la vida que glorifica a Dios. En otras palabras, Abraham no dudó, no vaciló en cuanto a la promesa de Dios, sino que tuvo fe plena en el Señor, y de esto glorificó a Dios. Así que, hermanos, las promesas de Dios no es lo que falla. ¿Qué es lo que falla? Nuestra fe flaquea. Y cuando flaquea nuestra fe, dejamos de glorificar a nuestro gran Dios. Y una razón por la que la fe es el camino por el medio del cual Dios nos salva a nosotros. ¿Saben por qué? Porque glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Es decir, la fe, miren lo que hace la fe. La fe pone nuestro enfoque en el Señor, en Dios. La atención está hacia la gloria de Dios y la exalta. La fe nos pone a nosotros en el lugar del necesitado, del débil, y a Dios lo pone en el lugar del Dios de toda riqueza, el dador de toda buena dádiva, el Dios que nos bendice y que lo tiene todo. Pero también nos pone a nosotros en el lugar de ser dependientes de Dios, y a Dios el ser libre, independiente, soberano. La fe pone las cosas en su lugar, la fe en Dios, se da cuenta. Por lo tanto, glorifica a Dios. Además, porque vemos que Dios es un Dios de misericordia. Si Dios no fuera un Dios de misericordia, entonces no tendríamos por qué tener fe en Él, ¿no es así? Y eso es lo que hace la fe. Glorifica a Dios por su misericordia, por su salvación. Y la quinta cosa que vamos a mirar, o la quinta verdad, es que Cristo es para el hombre la única que de esperanza de gloria. Ahí está también en las Escrituras. O sea, el apóstol va a través del libro romano y va poniendo estas verdades en relación con la gloria de Dios. Y ahora va a decir del capítulo 5 al capítulo 8, él empieza a mostrar que nuestra salvación por medio de Jesucristo nos asegura a nosotros esa esperanza de gloria. No hay otra manera. A través de Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y este es el don supremo del Evangelio, que nos lleva precisamente a la gloria de Dios. Primero vemos y después experimentamos la gloria de Dios. Es una proyección completa, mis queridos hermanos, que esto comienza aquí con nuestra fe. Comenzamos a ver, claro, hasta como por espejo, como decía Pablo, conozco en parte ahora, conoceré aún como fui conocido, de una manera gloriosa. Es decir, es un proceso que produce la fe en Dios hasta que reflejemos completamente la gloria de Dios. Mírenlo conmigo en las Escrituras. Romanos capítulo 5, miren conmigo, hermanos, los primeros 2 versículos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, la gracia, pero en medio es la fe que Dios usa, en la cual estamos firmes. Y ahora aquí viene el asunto. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, mis queridos hermanos, es algo maravilloso. Nos justifica primeramente por la fe. El justificarnos no quiere decir que nosotros seamos por naturaleza justos, sino que nos pone correcto. Esto es lo que significa en el griego la palabra justificado, puesto correcto delante de Dios. Nos pone a bien a través de la sangre de Jesucristo. Estamos limpios, estamos bien, estamos perfectos. Dios nos ve de esta manera. Y luego pues vemos que nos llena de paz para con Dios y la paz de Dios en nosotros. Esto nos trae a nosotros esta esperanza gloriosa. Es decir, que a pesar de que vivimos en una vida de aflicción, porque realmente en este mundo hay muchas cosas difíciles, ¿sí o no? Miren, estamos viendo las noticias, hay malas noticias por todos lados, ¿no? Constantemente. Las cosas son tremendas como están en este mundo. Sufrimos en el aspecto emocional, en el aspecto físico, también sufrimos psicológicamente. Es decir, hay todo tipo de aflicciones. Miren, algo bien complejo en este mundo es las relaciones interpersonales. Son complejas, son difíciles, traen sufrimiento. Al final, cuando miramos todas estas cosas, hermano, ¿qué seríamos de nosotros sin esta esperanza de gloria? Díganme, ¿qué seríamos sin la esperanza de gloria? Seríamos los seres más desgraciados, seríamos los seres más dignos de lástima. Y claro que aquí hay algo más, no solamente es que comenzamos a ver, comenzamos a través de la fe a experimentar acerca de la gloria de Dios, sino que esperamos, los hijos de Dios, los cristianos, esperamos lo mejor, que es lo que viene, mis queridos hermanos, es ver, disfrutar de una manera grandiosa, mayor, la belleza más grande del universo. Es la gloria misma de Dios, el mayor bien, el mayor poder, la mayor justicia. Y díganme si no hace falta justicia en este mundo, pero la tendremos, la tendremos. La justicia misma de Dios y la mayor gracia, la gloria misma de nuestro Señor. Es decir, esa totalidad de la hermosura, de esta multiforme, infinita perfección de Dios. La tendremos, mis queridos hermanos. ¿No les llena esto de esperanza y de gozo y fortalece nuestra fe? Yo quiero que veamos una vez más ese versículo 2. ¿Cómo dice? Léelo conmigo, hermano. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, la gracia que Dios nos da aquí, eso solo es el principio de esa gloria. Y la gloria que nosotros tendremos será la corona, será esa consumación de la gracia de Dios. Miremos ahora sobre la gloria que ha de ser revelada en los hijos de Dios, es decir, en cada creyente. Y nos movemos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Hermano, esto nos hace ver que todos los sufrimientos, todas las aflicciones que tengamos, al final vamos a poder decir, valió la pena por esta gloria tan maravillosa. Dicen, miren cómo dice la palabra, pues considero, decía el apóstol, que los sufrimientos de este tiempo, ¿y quién no sufre en este mundo? ¿Hay alguien que nunca ha sufrido? Todos sufrimos. Hay que estar vivo nada más para sufrir, ¿verdad? En este mundo. Es decir, todos estos sufrimientos de este tiempo presente, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, que la gloria de Dios será tan abrumadoramente extraordinaria, satisfactoria, que los horrores que habremos experimentado aquí, los sufrimientos, las aflicciones,
las enfermedades, todas las demás cosas, por duro que sean, incluso la muerte, serán como nada en comparación. 2 Corintios 4:17 nos dice, pues esta aflicción, hablando de esto mismo, esta aflicción, fíjense que lo dice así, leve y pasajera en comparación, porque el tiempo no es nada comparado con la eternidad. Pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando el cristiano verdadero pasa por pruebas y sufrimientos y comienza a mirar por fe al Señor y sus promesas y esa gloria que nos espera, aquello es algo pequeño, se convierte en algo pequeño. Aquello que era tan grande comienza a verse de una manera pequeña, porque estamos mirando ¿a dónde? Hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Nos movemos entonces a la gloria de los hijos de Dios. En Romanos 8:21 nos habla de que compartiremos esa gloria. Los hijos de Dios seremos gloriosos, personas que reflejen la gloria de Dios. 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, toda la creación está afectada por el pecado del hombre. Donde quiera que ustedes vayan en este mundo, vamos a ver en este mundo el efecto del pecado. Es decir, la palabra de Dios dice que este mundo está como la mujer en dolores de parto. Es decir, que hay un sufrimiento. Pero ¿por qué digo la mujer en dolor de parto? Porque es temporal. Cuando la mujer da a luz y después tiene en sus brazos al bebé, se le olvida todo aquella aflicción y es como nada en comparación. ¿Cuántas madres hay aquí? Ustedes saben mejor que yo eso y me lo pueden explicar a mí. Es algo grandioso que ustedes vivieron, experimentaron. Y se queda corto. Esta explicación se queda corto en cuanto a esta grandeza de lo que estamos hablando, de pasar del sufrimiento a la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, solo Dios puede hacer algo así. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que la gente viva sin pensar en lo más grande, en lo más real, en lo que todos tendremos que enfrentar, lo que es a la eternidad? Y que no pensemos en ese Dios tan glorioso. Él nos va a quitar todas las miserias, todos los problemas. Y algo que nos va a impresionar a nosotros va a ser la ausencia del pecado, porque así como Dios es tan glorioso, porque es tan santo, así seremos nosotros igual semejante a Dios. Hijos que reflejen la misma característica de su Padre. Luego en el versículo 30, mis queridos hermanos, dice que esto es cierto. Es tan cierto que el apóstol Pablo lo expresa como que ya lo tiene, como que es una cosa ya hecha. O sea, está hablando al final de algo que viene, pero que ya lo tengo, es como que ya lo tengo. Miren en Romanos 8:30 como dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? O sea que Dios programó toda esta gloria para Él, toda esta felicidad para sus hijos. Lo decretó para que fuese llevado a cabo desde antes del tiempo, y por la vía de la gracia en el tiempo, ¿no? Por medio de la fe. Es decir, en el pasado eterno, ¿verdad? Porque eso fue antes que el mundo fuese hecho según las Escrituras, especialmente en Efesios, pues vemos que Dios organizó todo para su gloria. Es decir, lo organizó todo para sus hijos y para que ellos le glorificaran a Él. Es más,
sin esto que dice la palabra de Dios aquí, sin esta predestinación, no estuviéramos nosotros aquí, no existiéramos como hijos de Dios salvados, no existiera la salvación, ni habría esperanza de gloria. O sea que hay un orden perfecto, hay un orden perfecto. ¿Cuál es el orden? Primero predestina antes del tiempo, luego nos llama en el tiempo, aunque este llamado que está hablando aquí se refiere al llamado interno. El llamado externo es este, por ejemplo, el pastor predica, la gente oye en la palabra, ese es el llamado externo, y no todo el mundo responde, ¿verdad? Pero el llamado interno es el que es eficaz, ese es el que hace el Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, no puedo tocar el corazón de nadie, puedo solamente ser un instrumento de Dios. Entonces aquí se está refiriendo que a los que llamó, al Espíritu de Dios tocó esos corazones, dice que claro, porque es eficaz ese llamado, la persona pone su fe en Dios y por lo tanto es justificado, dice lo que justifica. Así que miren el orden tan perfecto, ¿no? Un orden divino, todo dirigido por la obra del Espíritu de Dios. Es decir, después de este llamado, como dije, es perfecto, pues nos justifica en tiempo y finalmente, ¿qué sucede? Después del tiempo, comienza antes del tiempo la predestinación, termina después del tiempo con la gloria de Dios en nosotros. Somos glorificados. Miren esto, antes predestinados para la gloria de Dios, en el tiempo llamados para la gloria de Dios y justificados, y después del tiempo completos, llenos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, la gloria de Dios es un tema muy importante, de suma importancia para su vida. Cada vez que usted quiera enderezar su vida, poner su vida en línea como Dios quiere, piense que usted no está aquí creado para usted, sino para Él, para su gloria. Así que la gloria de Dios es nuestra esperanza suprema. Así debe ser. Y bueno, tanto en el sentido de ver como de experimentar, de ser. O sea, de verla como experimentarla. Y entonces, mis queridos hermanos, Dios a través de esa fe, buscando y enfocándonos en la gloria de Dios, nos transforma y nos va convirtiendo. Es decir, que a medida que nosotros contemplamos más de su gloria, a medida que nosotros experimentamos esos cambios por la gloria de Dios, reflejamos más y más el carácter de Dios en nuestra vida. Y miren, número 8, Dios quiere dar a conocer las riquezas de su gloria. Él continúa, ¿no? Quizás la parte más difícil, capítulo 9 de Romanos, al 11, ¿no? Pero aquí en capítulo 9 comienza a abordar el asunto de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dios tiene un pacto para con su pueblo. Y surgen asuntos relacionados con la justicia y con la soberanía de Dios, que a veces no es fácil para nosotros entenderla. Si usted lee el capítulo 9 de Romanos se va a dar cuenta. Pero fíjense, lo que vemos es que a pesar de tanta ruina, de tanta maldad, de tanto pecado en el mundo, en el corazón del hombre, Dios se manifiesta para que haya gente que le glorifiquen a Él con su vida. Miren en Romanos 9, 22 al 23, cómo las cosas son para que al final se demuestre la gloria de Dios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En otras palabras, el argumento final que vemos, o para defender, la que el apóstol va a defender aquí la justicia de Dios y de la elección de Dios, la elección soberana, es que en un mundo de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta destrucción, el mal sirve para revelar
aún mayormente por el contraste, la gloria de Dios. Fíjense, esto es profundo. Esto que acabamos de leer es para zambullirse con profundidad en la Escritura, ¿no? Pero aquí se las doy. Es decir, el justo juicio de Dios hacia aquellos malvados, a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, y el rescate a los que se arrepienten, aquellos que son justificados por la sangre de Jesucristo. Ambas cosas van a mostrar más plenamente, porque existen esas dos cosas, van a mostrar plenamente aún más la gloria de Dios. La respuesta más elevada, más profunda y suprema del por qué el mundo es como es, podemos decir así, es que a pesar de que Dios es un Dios completamente, absolutamente soberano, es que su infinita sabiduría, en esa sabiduría tan elevada que nadie puede alcanzar, Él logra, ahora en el tiempo en parte, y luego logrará completamente, fuera del tiempo, esa gloria, esa manifestación de su gloria, sea para la ira contra aquellos impíos, como la salvación para aquellos que son creyentes. Mis queridos hermanos, por eso el apóstol tiene que decir: a Él sea toda la gloria, para siempre. A Él sea la gloria, es decir, al ser más glorioso, que todo lo ha hecho para su gloria. En Romanos 11:36 dice la palabra: porque de Él, digan conmigo mis queridos hermanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿verdad? Hermano, cuando ese es su enfoque en su vida, usted está bien enfocado. Porque, mis queridos hermanos, Dios es el origen supremo. Dios es el ser supremo, poderoso, que sustenta todas las cosas. Cada vida que existe, cada célula, cada organismo, Él lo sostiene. No solo Él lo creó, sino que lo sostiene. Por lo tanto, la meta suprema de todas las cosas es la gloria de Dios. Todas las cosas encuentran su origen en Él, precisamente. Y a través de Él, todo lo que existe es sostenido por su mano poderosa, divina. Todo es dirigido por Él. Todas las cosas existen para su gloria. Por tanto, a Él gloria, a Él gloria. A Él pertenece la gloria, y que todos alaben y glorifiquen su nombre. Por lo tanto, todo su pueblo a una voz glorifiquen a Él. Esta es la idea, esta es la mente. Entonces continúa, llegamos a Romanos 15, donde él ve allí que la iglesia existe como una unidad para que glorifiquemos su nombre. No vemos aquí a cristianos aislados, sino a la iglesia unida. Los débiles, los más fuertes, y los más fuertes soportando a los débiles, ¿no? Algo que es maravilloso. La iglesia es el mejor lugar donde practicamos el amor, porque dice que el amor todo lo soporta. Y es el lugar donde es muy fácil ser cristiano aislado de todos los cristianos, ¿no? Pero la realidad es que esa no es la manera de glorificar a Dios. Dios llama a su iglesia para que a una voz unánime le glorifiquemos. Miren cómo lo dice la palabra de Dios en Romanos 15. Dice así: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos compró con su sangre para Él, para que le glorifiquemos como pueblo, para que trabajemos y sirvamos juntos como pueblo de Dios. No solo cantamos los himnos como pueblo de Dios, sino también le servimos al Señor. Ya estamos casi al final, vamos a ser más breves aún, pero vemos también, mis queridos hermanos, que por este motivo
es importante que nos aceptemos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque esto glorifica a Dios. También la palabra habla en Romanos 15 de que este hecho de que usted soporte a un hermano, de que usted acepte a un hermano con todas sus faltas, esto trae gloria al Señor. Miren ustedes esto, dice por tanto, dice la palabra, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Dice la palabra, para la gloria de Dios. ¿Entendemos esto? Es decir, es el concepto de que Dios me acepta a mí tan lleno de pecado y tanta falta. ¿Cómo yo no voy a aceptar a mis hermanos con todas sus faltas? Si la gracia de Dios es nueva cada día, como mi misericordia y la gracia y la misericordia de Dios, no, ¿cómo yo voy a tener misericordia con mis hermanos? Entonces, somos salvos por Cristo para la gloria de nuestro Dios. Somos aceptados en compañía para la gloria de Dios. Y hermanos, ¿saben qué? Esto debe de humillarnos a nosotros. Humillarnos. Porque nunca somos nosotros la razón suprema para las cosas. ¿Quién es? Dios. Él es la razón de todas las cosas. Queridos hermanos, Él recibe la gloria y nosotros recibimos el gozo del Señor. Entonces luego vemos que para glorificar a Dios, o glorificamos a Dios para reconocer su misericordia. ¿No? Romanos 15, del 8 al 9. Vemos que dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles que glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, que el Evangelio, la salvación hacia el mundo es para que glorifiquemos a Dios por esas promesas. Cristo vino a demostrar que Dios era fiel a sus promesas y por lo tanto para que glorifiquemos a Dios. Finalmente, la gloria de Dios en el Evangelio. Fíjense, hemos visto la gloria de Dios en todos estos aspectos, pero también nos falta por decir que la gloria de Dios se manifiesta en el Evangelio de salvación. Lo que nos lleva finalmente a este versículo que fue el que comenzamos cuando empezamos la semana pasada a hablar de este tema. Yo quiero que ustedes lo digan conmigo. Romanos 16, 27 dice, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Este es el clamor de tu corazón, es el deseo en tu vida de glorificar a Dios. Saben que Dios usa todos estos medios para que al final le glorifiquemos. Por ejemplo, ya vimos que Dios se glorifica a sí mismo, por ejemplo, por medio de los cielos, las maravillas creadas en el universo. Dice, los cielos proclaman, cuentan la gloria de Dios. En Isaías 6:3 dice que llena está toda la tierra de la gloria de Dios. Pero también vemos la gloria de Dios en la salvación. Es más, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en los cielos, glorificando a Dios. El Evangelio glorifica a Dios. Dios nos está llamando a que contemplemos su gloria. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos también en su palabra, lo vemos en el Evangelio de Jesucristo de salvación. ¿Sientes ese llamado en esta mañana? A dedicar tu vida para Dios, para glorificar el nombre de Dios, no para enfocarte en ti, sino en Él más que nada. Cuando esto existe, hay una clase de confesión que produce un canto de alabanza que glorifica a Dios. Hermanos, terminamos con este texto que dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. El Evangelio llega a los gentiles, por eso estamos hablando que el Evangelio glorifica a Dios por su misericordia, como está escrito.
Por tanto, yo te confesaré. Esta es la predicación del Evangelio, que da testimonio entre los gentiles. Y finalmente, cantaré a su nombre. Testifica de ese Evangelio, de ese Cristo tan precioso. Habla a otros de Cristo y habrá un canto en el corazón. La iglesia debe conocer su lugar en este mundo. Hemos sido llamados para glorificar a Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga.